Se confirma lo que nadie quería escuchar. Dani Olmo y Pau Víctor no jugarán más con el Barcelona esta temporada. La Liga y la Real Federación Española de Fútbol han sido tajantes, rechazando la inscripción de ambos futbolistas y dejando al club en una situación de incertidumbre total. Joan Laporta, pese a sus movimientos de optimismo, hasta el último segundo se enfrenta a uno de los mayores reveses de su gestión. Hoy vamos a desglosar esta historia llena de tensiones, decisiones polémicas y el impacto de un sistema que parece cada vez más estricto con el fair play financiero. ¡Vamos allá! El Barcelona empezó la temporada sabiendo que caminaba sobre una cuerda floja financiera, con los problemas del fair play de la liga como sombra constante. Recordemos que el club logró inscribir a Dani Olmo en el verano pasado gracias a movimientos desesperados, como la baja por lesión de larga duración de Christensen, pero la tregua fue breve. El 1 de enero, la patronal desinscribió a Dani Olmo como a Pau Víctor, argumentando que el club no cumplió con la normativa. El golpe llegó con la negativa de la Comisión de Seguimiento del Convenio de Coordinación entre la Liga y la Federación Española, según su interpretación de los artículos 130.2 y 141.5 del Reglamento General. Un jugador cuya licencia es cancelada no puede ser reinscrito en el mismo club durante la misma temporada. Una lectura que Laporta intentó revertir por todas las vías posibles: recursos judiciales, venta de palcos VIP y ajustes económicos, pero nada fue suficiente. Dani Olmo, internacional y uno de los fichajes estrella del verano, tenía en su contrato una cláusula específica para esta situación. Si no podía continuar en el Barcelona, tendría la libertad para buscar un destino temporal. Las ofertas no le faltan, pero su deseo era claro: seguir defendiendo los colores azulgranas. Ahora, sin ficha ni vínculo, podría regresar a Leipzig, donde su antiguo club ya lo espera con los brazos abiertos. Por otro lado, Pau Víctor había renovado hasta 2029, pero su contrato federativo expiró el 31 de diciembre con la idea de reinscribirlo en enero. Al no ser posible, el Barcelona podría ofrecerle la carta de libertad o renegociar su situación. Como Olmo, Pau también sueña con seguir en el club de su vida, pero todo depende de las medidas que tome la directiva en los próximos días. La pérdida de Dani Olmo y Pau Víctor deja al Barcelona con una plantilla más corta y menos opciones ofensivas para afrontar la segunda mitad de la temporada. Esto supone un reto monumental para el técnico Hansi Flick, quien deberá ajustar su estrategia sin dos piezas clave. Pero el impacto no es solo deportivo. Este episodio también es un golpe directo a la credibilidad de la gestión de Laporta, quien ha vendido optimismo y soluciones que a la vista de los hechos no se han materializado. Este caso deja detalles que serán recordados por mucho tiempo. ¿Sabías que Dani Olmo es el primer jugador internacional español que sufre una desinscripción en la liga bajo las nuevas normas de fair play? Además, es curioso que el Barcelona logró recuperar la regla 1-1 gracias a sus recientes ventas, pero esto no afectó la situación de Olmo y Pau Víctor. Y para rematar, este es el primer comunicado conjunto de la Liga y de la Federación Española de Fútbol contra un club en un caso de inscripciones. Una alianza inesperada entre dos organismos que no suelen coincidir ni en el color del café. El Barcelona se encuentra en un callejón sin salida, sin Dani Olmo y Pau Víctor y con una imagen institucional cuestionada. Mientras Joan Laporta promete seguir luchando en los tribunales o el Consejo Superior de Deportes, la pregunta queda en el aire. ¿Es este el precio a pagar por no respetar el fair play financiero? ¿Se acrecentarán los pedidos de dimisión de Laporta? Más allá del resultado, esta crisis deja una lección contundente. El fútbol moderno no perdona errores de gestión, y ahora el Barcelona, un gigante en reconstrucción, deberá afrontar las consecuencias de sus decisiones. Nos vemos en el próximo capítulo de esta drama futbolística, que promete aún más giros inesperados, porque esto, amigos míos, es el Barcelona, un club que nunca deja de sorprendernos.